Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de otro padecimiento que sufrimos mucho los costarricenses y es precisamente la gastritis, pero también cómo diferenciarla de una colitis, cuándo son esos síntomas que tenemos que prestarles bastante atención. Y es que tenemos con nosotros al doctor Jorge Vargas, con quien estamos muy agradecidos como siempre por acompañarnos en la revista. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla, y es que vamos a hablar de esos molestos cólicos o a veces gasecillos que son como medio incómodos, pero precisamente para diferenciar de la colitis y la gastritis. Claro que sí. Bueno, primero te comento que muchos de estos síntomas que nosotros llamamos como colitis y gastritis son síntomas que en realidad son inespecíficos, y tal vez en los últimos tiempos lo que más hemos estado notando es la presencia de distensión, o sea, que la gente siente aventada, a veces dice, pero es que estoy como embarazado, sí, o tengo una panza como de 6 meses de embarazo, y eso generalmente cuando se empieza a asociar tanto gas, empieza a haber una sensación de malestar, de dolor. Sobre todo el gas se va a tender a asociar en los ángulos, a acumularse en los ángulos debajo de la costilla derecha, debajo de la costilla izquierda. Como por acá. O ¿La colitis o la gastritis? La colitis. Ok, la colitis digamos que por acá. Exacto. Y también en la fosa ilíaca izquierda, que sería como en la parte inferior izquierda del abdomen. Esa distensión va a estar muy caracterizada también por la presencia de gases y flatulencia, y eso molesta muchísimo a las personas. Y eso generalmente se va a ver desencadenado por ciertos alimentos. Entonces hay una serie de alimentos que pueden producir esos síntomas. Sin embargo, la primera cuestión que a mí me gustaría dejar claro es que cuando estamos ante estos síntomas, lo primero que tenemos que distinguir es si también estos síntomas podrían estar asociados a alguna enfermedad mala. Mala, estamos hablando de tumores, estamos hablando de úlceras, estamos hablando de reflujo, que pueden tener complicaciones serias. Y sobre todo hoy, aprovechándome la oportunidad, recordar que una de esas enfermedades que puede ocasionar estos síntomas con cierta frecuencia es el cáncer de páncreas. Hoy estamos en el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y solo quería tomar un minuto para hacer conciencia y divulgar que esta es una enfermedad que podría producir síntomas similares a la gastritis y a la colitis. Vea qué interesante eso. Entonces, hablemos de los síntomas más comunes. Ya hablamos del dolor abdominal, que puede ser en esta parte, la distensión, que es un poquito ese estómago inflamadito, pero también podemos hablar de otros síntomas que se presenten. Claro, con muchísima frecuencia vamos a sentir un ardor en lo que llama la gente la boca del estómago, exactamente. También podemos sentir un dolor urente, un dolor como un tipo de quemazón igual detrás de la boca del estómago, y también vamos a asociar muchas veces cambios en el patrón defecatorio, como diarrea o estreñimiento, y muchas veces se alternan. A veces las personas dicen, pero ¿por qué es que hoy tengo diarrea, mañana tengo estreñimiento? Porque estos trastornos generalmente van a verse asociados a cambios en la forma en que la persona va al baño, a veces flojo, a veces duro, muchas veces solo flojo, muchas veces solo duro. ¿Y eso tiene que ver con la inflamación del intestino grueso, delgado o el sistema digestivo en general? Claro, eso hay que tener presente que es un trastorno funcional, es un trastorno de funcionamiento de la digestión, donde las personas, por diferentes razones, una predisposición genética, disminución en las enzimas del aparato digestivo, hay que tener presente que, por ejemplo, conforme vamos pasando los años, los ojos nos dejan de funcionar bien y se nos empieza a caer el pelo. Entonces, en el intestino se nos empiezan a caer ciertas vellosidades que contienen enzimas que se encargan de metabolizar ciertos alimentos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los lácteos, la fructosa, el trigo, leguminosas, edulcorantes, y a la hora de perder esos pelitos que tenían que metabolizar esos alimentos, esos carbohidratos van a pasar sin metabolizarse al colon, y las bacterias del colon los van a fermentar. ¿Qué es lo que produce esa fermentación? Gas. Y además un cambio en el pH del colon. A darse ese cambio en el pH del colon, lo que tenemos es un cambio osmótico donde la persona va a tener o tendencia a la diarrea o al estreñimiento. Y la parte importante es que eso es como, el colon es como un globo de un payaso. Entonces, cuando el payaso dobla el globo, ¿verdad? Y sigue inflando, la parte donde se dobló se va a inflar más. Y entonces eso es lo que pasa en los ángulos. Entonces por eso es que decíamos que debajo de la costilla derecha, y en el ángulo sigmoideo, que es aquí abajo en la parte inferior izquierda, es donde se va a empezar a acumular gas, y por eso muchas veces las personas tienen una sensación de masa, que es otro síntoma importante. Sensación de masa es que sienten una pelota y se asustan muchísimo, y sin duda alguna es una razón por la cual si uno se siente una pelota en la pancita,
hay que revisarse, porque si bien es cierto, podría ser solo colitis, ahí es donde tenemos que descartar cosas potencialmente serias, especialmente en personas mayores de 50 años que han perdido peso, que han tenido sangrados, porque podríamos estar ante un tumor. ¿Por qué se asocia a veces también la colitis o la gastritis con el estrés, doctor? Claro. Uno de los factores que tiene que ver mucho con la colitis es un cambio en el funcionamiento de los nervios de la digestión. Okay. Y eso se da, de nuevo, por predisposición genética. Algunos nacen con los ojos claros, otros con los ojos oscuros. Unos, los nervios de la digestión funcionan más y otros funcionan menos. Okay. En esos que funcionan más, estamos hablando de un término que se llama hiperalgesia visceral. Eso quiere decir que los síntomas, por ejemplo, cuando se les acumula gas, ¿sí? Vos podés sentirlo más que yo. Sí. Y entonces, cuando esos nervios funcionan más de la cuenta, se van a tender a exacerbar o a estar, digamos, como por decirlo, con los nervios de punta cuando la gente está estresada. Porque todos los nervios del cuerpo empiezan a funcionar y a sentir más cuando hay estrés o ansiedad. Entonces, cuando estamos ante un episodio de estrés, uno de los primeros lugares donde va a repercutir, si no el primero, va a ser en el colon y si no en el estómago. Okay. Y hay que tener presente que uno puede tener úlceras solo por estrés, ¿verdad? Entonces a veces la gente no dimensiona qué tan importante es el estrés o el papel que juega el estrés en lo que es el manejo de las enfermedades digestivas. Ahora, doctor, hay muchos tratamientos que utilizamos de forma inmediata para calmar la colitis o la gastritis, pero ¿cuándo es importante que vaya a visitar a un médico a hacerme una colonoscopía, una gastroscopía? ¿En qué momento yo debería prestarle atención a estos síntomas sabiendo que pueden llevarme a otra enfermedad? Mira, para específicamente en ese tema hay guías de manejo clínico. Okay. Entonces se dice que en Costa Rica, por la altísima incidencia que tenemos de cáncer gástrico, las personas, aunque no tengan ningún síntoma, deberían empezar a hacerse gastroscopía a partir de los 30 años. Ese es el programa que tenemos nosotros de tamizaje nacional de cáncer gástrico, debido a que somos el tercer país con la mayor incidencia de cáncer gástrico a partir del mundo. Y es la primera causa de muerte por cáncer en Costa Rica. Okay. Y con respecto al colon, hay que tener presente que a partir de los 45 años, las guías norteamericanas indican que una persona debería hacerse estudios de colon para descartar lesiones tempranas que sean potencialmente curativas, independientemente de que uno no le duela nada. Ahora, en el contexto donde la persona tiene dolor, tiene una sensación de masa, ha tenido pérdida de peso, o ha tenido sangrados o anemia, esos son todos signos de alarma que nos tienen que hacer prender una alarma gigante y decir, tenemos que consultar si queremos encontrar algo temprano que sea curativo. ¿Y este tipo de tratamientos pueden verse de una vez con la colonoscopía y tratarse de una vez o hay un tratamiento después? Claro. Muchas veces lo que tenemos es, si encontramos una lesión orgánica, y orgánica sería un tumor, sería una úlcera, la misma colonoscopía o la misma gastroscopía nos sirven para tratarlas. O en el caso de que haya reflujo, también tenemos tratamientos endoscópicos para el reflujo que van a hacer que la persona mejore inmediatamente. Sin embargo, la gran mayoría de las veces la funcionalidad de esos estudios es para descartar que estemos ante algo potencialmente malo. Si los estudios salen normales, no quiere decir que la persona no tenga nada. Lo único que quiere decir es que tiene un trastorno funcional. Y por trastorno funcional, la forma en que yo lo explico, yo uso anteojos, solo que me los quité ahora para la entrevista. Si vos me ves los ojos, vos me podrías decir, no, doctor, usted tiene que ver bien, sus ojos se ven normales. Y no, yo no veo bien sin anteojos. Hay gente que a pesar que la digestión se vea normal, no les funciona bien. Y en ese caso es donde tenemos que empezar a buscar factores en los cuales podamos incidir para que les mejore la digestión, mejorar los hábitos de alimentación, no comer entre comidas, evitar irritantes gástricos, hacer estudios específicos para ver si la persona tiene intolerancias alimentarias a la lactosa, al fructosa, al trigo, porque si yo te hago un estudio a vos y te documento que no toleras la lactosa, entonces o te doy tratamiento para que toleres la lactosa o quitamos la lactosa, pero el tratamiento va a ser individualizado dependiendo de por qué no te funcione bien la digestión. Bueno, yo tengo que agradecerle muchísimo al doctor Jorge Vargas, primero por acompañarnos y segundo por ayudarnos con estas dudas y consultas que todos los días nos hacemos. A veces esa colitis o gastritis la dejamos pasar y puede ser peligroso para nosotros. Así que muchísimas gracias. Importante el diagnóstico siempre. Sin duda alguna, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Mil gracias a usted. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial, pero tenemos que ir a movernos en el mundo, así que ni siquiera se despeguen de esa pantalla.